A continuación, seguimos con nuestro contenido temático. Vamos a mirar el concepto de múltiplos y divisores de un número. Dice que los múltiplos de un número natural son los números naturales que resultan de multiplicar ese número por otros números naturales. Decimos que un número es múltiplo de otro si le contiene un número entero de veces. Los números 6, 12, 18, 24 y 30 son múltiplos de 6, puesto que, entonces acá en el ejemplo 1 nos dicen 6 es igual a 6 por 1, 12 es igual a 6 por 2, 18 es igual a 6 por 3, 24 es igual a 6 por 4, 30 es igual a 6 por 5. Entonces podemos ver ahí que los números que están ahí arriba, 6, 12, 18, 24 y 30, resultan de multiplicar el 6 por los números naturales. ¿Qué quiere decir? Que los múltiplos de cualquier número es lo mismo que decir los números que resultan en la tabla de multiplicar. Ahora en el ejemplo 2 dice que el número 36 es múltiplo de 6, pues 6 es igual a 6 por 16. Mientras que 100 no lo es porque no existe ningún número natural que multiplicado por 6 dé 100. Entonces, reitero que un número cuando es múltiplo de otro es porque sale de la tabla de multiplicar de ese número. Entonces dice, el tercer ejemplo dice, se pueden obtener ordenadamente los múltiplos de cualquier número con ayuda de su tabla de multiplicar. Por ejemplo, los primeros múltiplos de 7 son, los primeros de cada número serían, según este ejemplo, 7 por 0, 0, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42 y 7 por 7, 49. Y se escriben como conjunto, así como aparece acá en esta parte, entre llaves, se pone una letra mayúscula, M7, o sea, múltiplos de 7, pues son todos los de la tabla de multiplicar del 7. Y se puede incluir el 0 dentro de esa tabla, ¿cierto? Bueno, entonces ya quedó claro que los múltiplos de un número son los que resultan de la tabla de multiplicar de ese número. Ahora, ¿cuáles son los divisores de un número? Los divisores de un número natural son los números naturales que lo pueden dividir de manera exacta, es decir, sin dejar residuo. Ser divisor es recíproco de ser múltiplo. En este caso, pues es lo contrario, ¿cierto? Por lo tanto, si al dividir un número d entre otro d minúscula, se obtiene que su resto es 0. Se puede decir que d es múltiplo de d. Entonces vamos a mirar los ejemplos que nos ponen acá. El ejemplo 4 dice que, dado que 48 se puede expresar como el producto de números naturales, así, 1 por 48. 1 por 48 daría 48. 2 por 24 también daría 48. 3 por 16, 4 por 12, 6 por 8, 8 por 6, 12 por 4, 16 por 3, 24 por 2 y 41 y 48 por 1. Entonces, los divisores de 48 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 y 48. Pues al dividir 48 entre cualquiera de ellos se obtiene una división exacta. ¿Qué quiere decir? Que nos dan como ejemplo el número 48, nos dan este número y ese número resulta de multiplicar todas las opciones que están ahí. Todas las opciones de número que están ahí son los números con los cuales se puede dividir ese número. Entonces digamos, si aquí nos dicen, en el ejemplo nos dicen 1 por 48, pues yo puedo dividir el 48 entre 1. Si nos dicen 24 por 2, que también nos da 48, yo puedo dividir el 48, lo puedo dividir entre 2, me daría 24, o lo puedo dividir el 48 entre
entre 24 y me daría 2. Así sucesivamente yo puedo dividir el 48 entre cualquiera de estos números que me dan aquí como opción de donde sale ese número. O sea, de donde sale el 48 también a la vez pueden ser los divisores de ese número. ¿Uno cómo obtiene los divisores de un número? Pues sacando, digamos, sus factores primos o sacando sus factores. Entonces, digamos, yo tengo el 48, haciéndolo aquí a manera de ejemplo. Si yo tengo el 48 y comienzo a descomponerlo, entonces lo puedo dividir entre 1, pues me da 48, ¿cierto? Todo número, acuérdese que es divisible entre 1. Ahora lo puedo dividir entre 2. Arranco de menor a mayor. Entre 2, la mitad de 48 me da 24. Luego esto también lo puedo volver a dividir entre 2. Me da 12. Sigo dividiendo entre 2, me da 6. Sigo dividiendo entre 2, me da 3. Y le saco tercera, me da 1. Entonces, estos números que están aquí son los factores o los números con los cuales yo puedo seguir, o sea, yo puedo dividir al 48 y puedo empezar a hacer mezclas de esos números. Mezclas, ejemplo, yo puedo dividir, yo puedo sacar 1 por 2, 2 de acá, 1 por 2, multiplicándolos, ¿no? 1 por 2 me da 2, ¿cierto? Y el 2 pues sigue siendo un número que divide al 48. O yo puedo multiplicar 2 por 2, 4. Si yo el 48 lo divido entre 4, pues también sería una opción, ¿cierto? Me daría 12. Ahora, puedo multiplicar estos 3, que me da 2 por 2, 4, y 4 por 2 me da 8. Y el 48 también lo puedo dividir entre 8, me daría 6, que sería lo mismo que me da estas dos respuestas acá, 2 por 3, 6, ¿cierto? Entonces, tener clara esa parte, los factores de un número vienen de descomponerlo así en factores primos. Entonces, mitad 24, mitad 12, mitad 6, mitad 3 y tercera de 3 me da 1. Entonces aquí me sale también 2 por 3, 6. Puedo seguir haciendo mezclas, ¿no? Me puede seguir saliendo 3 por 2, 6 y 6 por 2 me da 12. Y todos estos números que me dan aquí son divisores del 48. O puedo dividir al 48 entre cualquiera de estos números que me dan a este lado. Ahora miremos el ejemplo 5. Dice, como 9 es múltiplo de 3, entonces 3 es divisor de 9. Entonces lo mismo, ¿de dónde salió el 9? Pues de la misma tabla del 3. Este 9 sale de multiplicar 3 por 3. Me da 9, o sea, de la tabla del 3. Entonces por eso dicen que un número es divisor o factor de otro cuando la división del segundo por el primero es exacta. Obviamente la división debe darnos exacta para que sea divisor. Ahora el ejemplo 6. Para mostrar que 12 es múltiplo de 3 y que 3 es divisor de 12, se puede pensar en una forma de distribuir 12 donas en 3 filas con 4 donas en cada una. Entonces hago 3 filas de donas o de rosquillas o de panes, lo que yo quiera hacer, y en cada una pongo 4. Entonces me quedan exactas, ¿cierto? Dice, de otra parte, al dividir 12 entre 3 se obtiene 4 como cociente y 0 como residuo. Entonces, si ya hacemos la división de 12 entre 3, nos da el divisor 4, porque 4 por 3 da 12. A 12 daría 0, daría una división exacta. Miremos el ejemplo 7, dice, el 5 es divisor de 5, pues 5 dividido entre 5 me da 1. El 1 divide a 5, pues 5 dividido entre 1 da 5. El 5 es divisor de 15 y de 20, y también es divisor de 15 más 20 y de 20 menos 15. El 5 es divisor de 5 y también 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4 y cualquier otro múltiplo de 5.
El 5 es divisor de 10 y 10 es divisor de 30. Por tanto, 5 es divisor de 30. Lo importante es que ustedes comiencen a escribir esta teoría en el cuaderno y de una vez también pues ahí van repasando esos conceptos. Ahora miremos cómo se calculan los divisores de un número. Cuando se expresa un número como producto de dos factores, cada factor es un divisor de ese número. Encuentra los divisores de 6. Entonces digamos, ¿cómo hace uno para encontrar más fácilmente los divisores de un número? Ya acabamos de mencionar que se puede hacer descomponiéndolo factorialmente. Entonces digamos, cogemos el 6 y empezamos a descomponerlo. Acuérdense que siempre el 1 es divisor de cualquier número, entonces puedo arrancar en 1. Entonces, si quieren lo ponemos y si quieren no lo ponen. Igual ustedes ya saben que todo número es divisible entre 1, o sea que el 1 es divisor de todos. Entonces empecemos a sacar la mitad. ¿Por qué mitad? Porque este es un número par, ¿cierto? Como es par lo puedo dividir entre 2. Entonces 6 dividido entre 2 me da 3 y 3 dividido entre 3 me da 1. Los que están aquí se llaman factores y esos son los divisores de el número 6. Entonces vamos a sacarlos aquí, los divisores de 6, digamos sacándolos aparte. Vamos a tratar de hacerlos acá pequeños. Los divisores de 6 es siempre el 1, el 2, el 3 y la mezcla de estos dos o la fusión de estos dos que me da 2 por 3 me da 6. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo dividir el 6 entre 1, puedo dividirlo entre 2, puedo dividirlo entre 3, puedo dividirlo entre 6 y la división siempre me va a dar exacta. Si yo divido 6 entre 1, 6 entre 1 me va a dar 6, ¿cierto? 6 dividido entre 1 me da 6. 6 dividido entre 2 me da 3. 6 dividido entre 3 me da 2. Y 6 dividido entre 6 me da 1. ¿Listo? Entonces, por eso, y la división siempre va a ser exacta. Bueno, ahora miremos los criterios de divisibilidad. Según nos dice acá esta teoría, para dividir entre 2, entre 5 y por 10. Entonces, un número es divisible por 2 si termina en 0, 2, 4, 6, 8. Esto sí uno debe tenerlo en cuenta o debe aprendérselo. Todo número que sea divisible por 2 o par, digámoslo así, acá donde dice divisible por 2, esta parte, debe terminar en 0, dice aquí claramente, debe terminar en 0, en 2, en 4, en 6, en 8. Entonces debe terminar en par, ¿cierto? Porque acuérdense que el 0 es considerado también un número par. Entonces todo número que termina en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8 puede ser divisible entre 2 o lo puedo dividir entre 2. Ejemplo, el 20 termina en 0, el 42 termina en 2, lo puedo dividir entre 2, 84 termina en 4, 96 termina en 6 y 128 termina en 8. Todos ellos pueden ser divisibles entre 2. Ahora, un número divisible entre 5, para yo poderlo dividir entre 5, debe terminar expresamente en 0 o en 5. En 0 o en 5. Todo número que termine en 0 o en 5, yo lo puedo dividir entre 5. Ejemplo, el 100 que termina en 0 o el 35 que termina en 5 lo puedo dividir entre 5. Eso debemos como memorizarlo un poquito. Esos son unos tips para uno tener en cuenta para hacer las divisiones de forma más rápida. Ahora, un número es divisible entre 10 si termina en 0. Todo número que termine en 0 lo puedo dividir entre 10. Ejemplo, 1000, 30.000, 20.000, 50.000. O el mismo 10, ¿cierto? Cualquier número que sea terminado en 0 lo puedo dividir entre 10. Entonces dice ahí, cuando entre dos números se establece una relación de divisibilidad, dice acá, ¿cierto? En esta parte,
dice que cuando entre dos números se establece una relación de divisibilidad, el número mayor es múltiplo del menor y el menor es divisor del mayor. Miremos acá con un ejemplo, dice como 45. 45 es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque sale de la tabla del 5, ¿cierto? Si multiplicamos 5 por 9, pues me da 45. Entonces el 45 viene siendo múltiplo de 5, pero 5 viene siendo divisor de 45 porque lo puede dividir, ¿cierto? Y nos da una división exacta. Ahora miremos divisibilidad por 4 y por 25 y por 100. Entonces, para que un número sea divisible por 4, dice que es el número que está formado por sus dos últimas cifras. Perdón, dice, un número es divisible por 4 si lo es el número formado por sus dos últimas cifras o si termina en 00. Y ahorita vamos a mirar con ejemplo. Un número es divisible por 25 si lo es el número formado por sus dos últimas cifras o si termina en 00. Un número es divisible por 100 si termina en 00. Entonces empecemos. El ejemplo 2 dice, el número 936 es divisible por 4 ya que sus dos últimas cifras, 36, es divisible por 4. Entonces 36 dividido 4 da 9, el residuo es 0. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a dividir, yo como me doy cuenta que el 936 es divisible por 4, porque me dice la teoría que sus dos últimas cifras, en este caso el 36 que está acá está, en esta parte está el 936, miremoslo acá más cerca. Entonces tengo el 936, que es este número, y yo cojo el 36, que son las dos últimas cifras, y lo divido entre 4. Si me da división exacta, ya sé que todo el número que me dan, lo puedo dividir entre 4. Si yo divido 936 entre 4, ¿cuánto me dará? Hagámoslo acá. 936 entre 4. Ya sé que me va a dar exacto, porque ya sé que estas dos cifras divididas entre 4 me dan 9, ¿cierto? Me dan 9. O sea, esa parte me dice que ya me va a dar exacta la división. Pero ¿cuánto me da la división total de ese número? Entonces separo acá el 9 y digo que 4 por 2 me da 8, a 9, 1, bajo el 3. ¿Cuántas veces está el 4 en el 13? Está 3 veces, porque 4 por 3, 12, a 13, 1, bajo el 6. ¿Cuántas veces está el 4 en el 16? 4, ¿cierto? Porque 4 por 4 me da 16, a 16, 0, me dio división exacta. Entonces, me dicen divida 936 entre 4. Entonces, lo primero que yo hago es verificar que las dos últimas cifras que me dan de cualquier número, en este caso de este número, estas 36, pueda ser divisible entre 4. Y si me da exacto, ya sé que toda la división, toda la que me dan ahí, va a ser exacta, ¿cierto? Va a ser exacta. Eso es lo que debemos tener claro. Ahora, miremos acá esta parte donde dice que, miremos el número que sigue, dice que el número 7225 es divisible por 25. Bueno, revisando lo de la divisibilidad entre 4, que se me olvidaba algo, era que se constata o se revisa que las dos últimas cifras sean divisibles por 4, pero también si el número termina en 00, también es divisible por 4. ¿Listo? Y según eso también, lo que dice ahí la teoría, también es divisible por 25 y también es divisible por 100, ¿cierto? Entonces,
Miremos en el caso del 25, dice que un número es divisible por 25 si lo es formado por sus dos últimas cifras o si termina en 00. Entonces, en este caso nos dan el número 7225, me dicen que sí es divisible por 25. ¿Por qué? Pues sus dos últimas cifras, en este caso 25, o sea, 7225 termina en 25, ¿cierto? Entonces me dicen que sus dos últimas cifras sean 25, entonces 25 dividido 25 pues me da 1, el residuo es 0. Entonces ya sé que al hacer esa división completa me va a dar una división exacta al dividirlo entre 25. Ahora miremos el último, dice que el número 23.700 es divisible entre 100 porque termina en 00. Por lo tanto, el residuo es 0. Entonces, como termina en 00, también puede ser divisible entre 4 y también puede ser divisible entre 25, ¿cierto? Pero en este caso me preguntan si es divisible entre 100. Pues también, porque también cumple la condición de que sea terminado en 00. Ahora miremos la divisibilidad por 3 y por 9. Me dicen acá que un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Entonces miremos el ejemplo 3. Dice el número 297 es divisible por 3 y por 9, pues la suma de sus cifras es múltiplo de estos. O sea, si yo sumo 2, las cifras del número que me dan en este caso son el 2, el 9 y el 7. Si yo sumo esas tres cifras, como está acá en el ejemplo, si yo sumo las tres cifras, mire, el 2, el 7 y el 9, me da 18. Y el 18 es múltiplo de 3 y es múltiplo de 9. O sea, hace parte de la tabla de multiplicar, tanto del 3 como del 9. Ahora, no siempre, no necesariamente un múltiplo de 3 pues tiene que ser múltiplo de 9. O sea, si solamente lo que le estén pidiendo, si le piden que sea múltiplo de 3, pues se constata, pero no es que siempre uno tenga que decir que porque ese número es múltiplo de 3, pues si no se lo están pidiendo, pues uno no dice que es múltiplo de 9. Pero en este caso pues nos preguntan si es múltiplo de los dos y si aplica. Ahora lo mismo en el número 300, dice es divisible por 3, pero no es divisible por 9. En este caso se cumpliría eso que les acabo de decir, ¿no? Porque dice que el 3, si yo sumo el 300, miren, el 300 lo sumo por 3 más 0 más 0, o sea, por sus cifras me da solo 3. Pero quiere decir que el 3 no es múltiplo del 9, porque la tabla del 9 no arranca en 3, sino que arranca en 9, ¿cierto? Entonces ahí no aplicaría, solamente sería múltiplo de 3. Ahora miremos el tercer caso, me dicen el número 457 no es divisible ni por 3 ni por 9, por las sumas de sus dígitos no es múltiplo ni de 3 ni de 9. Entonces si yo sumo, en este caso si yo sumo estas tres cifras, que serían las tres cifras de este número, que serían el 4, el 7 y el 5, la suma me da 16, y 16 no hace parte de la tabla de multiplicar ni del 3 ni del 9. Entonces, por lo tanto, la división a la hora de dividir 457 entre 3 no me daría división exacta, ni 457 entre 9 tampoco me daría división exacta. Ahora miremos la divisibilidad por 11. Me dicen acá que para saber si un número es divisible por 11, entonces se tienen en cuenta tres aspectos. Primero, se adicionan por separado las cifras que ocupan los lugares pares y las que ocupan los lugares impares. Segundo, se calcula la diferencia entre las dos sumas anteriores. Y tercero, si esa diferencia es 0
o múltiplo de 11, el número inicial es divisible por 11. Entonces miremos a ver cada uno de estos detalles, a ver cómo sería. Para saber si 5.863 es divisible por 11, primero se identifican las cifras que ocupan las posiciones pares y las que ocupan las posiciones impares, de derecha a izquierda. Entonces, bueno, vamos a mirar. El número que nos dan, en este caso es 5.863, este número. Entonces me dicen posiciones pares de ese número, o sea, ¿cuáles son los números pares que están dentro de ese número? Me dice que las miro de derecha a izquierda, o sea que arranco desde el 3 que está en la derecha y los miro hacia la izquierda, o sea, miramos desde el 3 hacia atrás, digámoslo así, las posiciones pares. ¿Cuáles son las posiciones pares? ¿O cuáles son digamos en este caso, cuando me habla de posición, es el 3 es la posición 1, el número 6 es la posición 2, el número 8 es la posición 3 y el número 5 es la posición 4. A eso se refiere con posición par, ¿cierto? Entonces, a ver, voy a tratar de agrandar un poquito acá para verlo mejor. Miramos acá y miramos de derecha a izquierda la posición par. Derecha a izquierda es desde la derecha hacia la izquierda, así en este sentido, ¿sí? Entonces la posición par sería el 3, agrandémoslo otro poquito más, el 3 llevaría el 1, que es la posición 1, de derecha a izquierda, el 6 iría la posición 2, el 8 la posición 3 y el 5 la posición 4. Según eso, ¿cuáles son los números pares? O en posición par sería el 2 y el 4, ¿cierto? Esas son las dos posiciones pares. ¿Y qué número representan ahí? Pues el 5 y el 6, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, volviendo aquí al ejemplo, miremos acá en el ejemplo, dice, para saber si 5.863 es divisible por 11, primero se identifican las cifras que ocupan las posiciones pares. Entonces ya sabemos que las posiciones pares está el 5, que está en la cuarta posición, y el 6, que está en la segunda posición. Y miramos si esa suma da 11. Entonces, ya sabemos que es el 5, el 6 y el 5, o el 5 y el 6, que al sumado nos da 11. Sí, sí cumple esa condición, ¿cierto? Bueno, ahora me dice, vamos a mirar las posiciones impares. Entonces volvemos a las posiciones. Entonces ya sabemos que de derecha a izquierda la posición del número 3 es 1, del 6 es 2, del 8 3 y del 5 4. ¿Cuáles son los números, las posiciones impares? Pues sería el 3, el 3 y el 8, ¿cierto? Porque está en las posiciones impares. Entonces el 3 y el 8, en ese caso, serían las posiciones impares. Entonces volvemos acá a la guía. Entonces miramos. Entonces las posiciones pares ya dijimos que son el 6 y el 5, ya sabemos por qué, de dónde sale esa posición. Y la suma nos da 11. Y la posición impar nos da 3 y 8 y la suma nos da 11 también. Ahora, luego se calcula la diferencia entre los dos resultados anteriores. Entonces cogemos y restamos 11 menos 11, que son los dos resultados. Nos da 0. Por lo tanto, ahí ya, si eso se cumple, si se cumple que eso de 0, entonces ese número que nos dan, que es 5.863, al dividirlo entre 11 nos va a dar división exacta, o sea, sí es divisible por 11. De pronto se puede ver un poquito complicado, pero en realidad no lo es, solamente es un poquito de práctica. Entonces ya sabemos mirar lo de la posición y ya sabemos cuáles son los pares, los impares. Sumamos los pares de las posiciones, luego sumamos los impares de las posiciones y a la hora de restar, si nos da 0, ya sabemos que ese número es divisible entre 11. Ustedes pueden hacer la división de 5.863 entre 11
y van a constatar de que es un número o una división exacta. Listo, con base en la teoría que se propuso en la guía, vamos a resolver las siguientes actividades. Entonces, ¿qué toca hacer? Repasar y verificar esos conceptos que se vieron ahí. Entonces, vamos a empezar con la actividad 1. Dice, halla los 6 primeros múltiplos de cada uno de los números. Entonces, está fácil porque los primeros 6 es multiplicar cada uno primero se pueden iniciar incluso por 0, todos. Se puede incluir el 0, entonces sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Todos los vamos a multiplicar de 0 a 5, o sea, la tabla de multiplicar de cada número, ¿cierto? Entonces, así como está en el ejemplo inicial, lo van a hacer así como está ahí, tal cual, como está en el ejemplo 3. Van a hacer así el procedimiento tal cual como aparece ahí, hacen las multiplicaciones ahí en el cuaderno y al final escriben la respuesta de cada uno de ellos, así como está acá, ¿cierto? Perdón, a ver si lo pueden ver mejor. Entonces la respuesta la ponen así como está acá. Entonces digamos múltiplo de 7, en el caso que está ahí colocan múltiplo de 13, múltiplo de los números que le den, m y el número que está ahí y dan la respuesta, pero hacen el procedimiento tal cual como está ahí. Entonces con estos números que está acá, m13, m5, m9, dan los múltiplos de ellos, ¿listo? Ahora miramos el 2, dice relaciona cada número de la columna de la izquierda con los divisores que le corresponden a la columna de la derecha. Entonces van a ser por medio de líneas los divisores que corresponden o los números con los que pueden dividir los que están a la izquierda. Entonces los divisores son los que me sirven para dividir los que están a la izquierda. Los van a unir con flechas. Bueno, ahora lo pueden hacer incluso con flechas de colores para que identifiquen como la diferencia de cada uno, ¿sí? O el que corresponde a cada uno. Ahora en el tercero dice, encuentra un número que cumpla las condiciones dadas, un número que sea divisor de 96 y a la vez múltiplo de 4, o sea, que esté en la tabla del 4 y que me sirva para dividir al 96. Entonces encuentra un número, uno solo. Entonces ahí lo escriben. Ahora, otro, que sea múltiplo de 7, de 8, de 9 y de 10. Entonces un múltiplo de cada uno. Un múltiplo de 7, un múltiplo de 8, muy fácil, ¿cierto? Ahora uno que sea divisor de 300, de 66 y de 51. O sea, un número que me sirva para dividir el 300, el 66 y el 51. El cuarto son unos problemas muy sencillos. Dice, responde a cuántos divisores tiene el 28 y el 36. Ya saben que los divisores salen de descomponer factorialmente el número, o sea, como hicimos al principio. Entonces descomponemos el 28 y hallamos los números que les den acá, esos son los divisores. Acuérdense que también pueden hacer mezclas entre ellos. Todas las opciones las hacen. Lo mismo lo hacen con el 36, ¿no? Sacan los factores y todos los números que nos den a este lado son los divisores, incluidas sus mezclas o sus fusiones. La B, ¿cuántos múltiplos comunes de 8 y 12 hay entre 0 y 100? Entonces los números que sean múltiplos de 8 y de 12 que estén entre 0 y 100, que sean comunes a ambos números, o sea que sean iguales para ambos números y que estén entre 0 y 100. Miremos ahora el quinto. Para subir la montaña rusa en un parque de diversiones solo pueden pasar grupos de 7 personas. Si hay 112 personas delante de Sara, ¿cuántos grupos pasan antes de que ella pueda subir? Entonces ahí toca hacer una pequeña operación. Entonces la hacen y ponen la respuesta. Un conejo da un salto de 2 metros y luego uno de 3 metros hasta atravesar un parque de 32 metros de longitud. Entonces un conejo da saltos o da un salto de 2 metros y luego de 3 metros, ¿sí? Hasta completar 32 metros. Pero ¿cuántos saltos de 2 metros y cuántos de 3 realiza para llegar a 32? Entonces eso lo deben también hallar, ¿no? Ahora, el 7, completa el número 6520 algo, ¿no? Ahí falta un número al final para que el que obtengas sea divisible entre 3 y por 2 a la vez. Entonces,
deben buscar un número al final, aquí, acá en esta parte, que sea divisible entre 3 y entre 2 a la vez. O sea, que a la hora de dividir todo ese número se pueda dividir entre 3 y entre 2. Ya saben cómo hacen para que divida entre 3, ¿cierto? Y también entre 2, entonces lo escriben. Y hacen la división por 3 y por 2 para verificar que es verdad. Ahora el 8 dice, Camilo le adiciona 2700 a un número que está pensando y obtiene un número que es divisible por 4, por 5 y por 10. ¿Qué número está pensando Camilo? Entonces Camilo va a coger el 2700, que es el que le dan acá, y se lo va a sumar, porque dice que le adiciona. Se lo va a sumar a otro número. Y ese número que le va a resultar ahí, tiene que ser divisible por 4, por 5 y por 10. O sea, que lo puedo dividir entre esos tres números. Entonces, ¿cuál es ese número? Tienen que calcularlo de acuerdo a los criterios de divisibilidad que ya miramos. Ahora miramos el penúltimo. Dice, el organizador de un concierto está pensando en ubicar filas de 9, 10 o 25 puestos cada una. Si en total hay 475 sillas, ¿cuál es la opción a elegir? ¿O qué opción debe elegir? Entonces ahí deben mirar 475, cómo van a organizar esas sillas para que les quede exacta. Si por 9, por 10 o por 25, deben escribir la opción que les parezca y por qué. Ahora el 10 dice, Alberto tiene 125 semillas que quiere sembrar en filas, cada una con la misma cantidad. ¿De cuántas formas puede hacerlo? Entonces ahí también responden. Bueno, básicamente esta es la guía. Esta guía está muy sencilla, muy entendible, entonces cualquier duda, pues quedaré pendiente entonces.